Damas y caballeros, bienvenidos a uno de los modos favoritos del canal y de este servidor. Uno de los endgame más complicados que conseguimos hacer otra vez, 180 segundos, dificultad máxima con las skins de armas 5 estrellas, la última edición, que voy a por ello en esta misma, que por primera vez tiene varias peculiaridades, pero que sobre todo, lo que anteriormente para toda la comunidad de Genshin Impact era el reto más complicado del abismo, se ha convertido ahora en un reto más normal y que casi todo el mundo puede pasar, pero el reto late endgame a día de hoy para todos los jugadores de Genshin Impact es la dificultad 5 de la conflagración. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo por disfrutar el vídeo del canal, dejar vuestros puntos del hype para que el vídeo se recomiende. Gracias por todo el cariño, por el apoyo. Tenéis 2 migajitas lunares gratis solo para apoyar el canal free to play, así que suerte con las bendiciones lunares. Bienvenidos invitados a los streams, como decía antes, que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar un día más y vamos con la nueva conflagración. Fácil. Hay 2 cambios nuevos, uno de ellos es que ahora han puesto una flor del abismo, así toda bonita, pero bueno, es un cambio visual, esto no afecta, no os preocupéis. El segundo cambio que ha habido, que esto es bueno para los jugadores, así que empecemos con un ganamos, aunque luego tiene sus cositas. Básicamente, sabéis que anteriormente los enemigos en la dificultad normal, audaz, ardua y peligrosa, bueno, resumen, la 1, 2, 3, 4, que incluso recordar que la 4 se puede hacer en multijugador y que te den las recompensas en multijugador, pero hasta la 3 hay matchmaking, la 4 tienes que ponerte de acuerdo con alguien para que entre o tú entrar a su mundo, no sé si lo sabíais, pero se puede y se puede carrilear, y de hecho yo en stream carrileo conflagraciones de gente que me lo canjea. Básicamente estas 4 dificultades antes tenían el boss de una forma un poco más sencilla y luego le metían una mecánica nueva en la dificultad 5 y en la dificultad 6, que es la frenesí. Pues bien, la mejora es que a día de hoy no han metido cambios a los 2 bosses que son nuevos, que son el Señor Noche Escarcha, que es el Pegaso Blanco, que es el boss de Nefer, y al Lamparero, que es la leyenda local que aún no vino en la conflagración. Las otras 2 leyendas de Notcry ya llegaron en la anterior conflagración. Al único que sí le han metido un pequeño cambio es al tercer bicho este de aquí. Le han metido un cambio en la dificultad 5 y 6, que si yo cambiara a peligrosa, veis que le falta texto, pues es lo único que han cambiado. Es decir, nos han dado un chance de dificultad, digamos, un poquito más sencilla. Ahora, vamos a ver qué es lo que yo recomiendo para todo esto, que de hecho a todo esto, pues aprovechar este momento para dejar like, porque hasta la dificultad 5 la he hecho rápida para poder ver las mecánicas de los bosses y para que aprendáis todo lo que hay que hacer. Y luego venir a los streams, porque la 6 va a ser una locura, ya veréis. Y me podría haber pasado la 6, pero es mucho tiempo y pues tengo que hacer muchas cosas para que tengáis el vídeo fresco el día de hoy con el reset. Pues bien, básicamente os cuento 2 o 3 condiciones que nos está pidiendo esta conflagración para empezar. Condición número 1. Nos está pidiendo 2 equipos de reacciones lunares. Y aquí llévense las manos a la cabeza porque, señor de la pantalla, yo no tengo a Nefer, solo tengo a Flinch. Pero yo os dije lo importante que iba a ser la UMA y que la saques en tu cuenta, y también os dije lo importante que podría llegar a ser Inefa para Flinch o Flinch y todo lo demás. No realmente es necesario sacar los 2, pero el juego y los endgames están hechos para incentivar a sacar personajes. Vaya sorpresa. Así que la forma más eficiente de bajarse esto es con 2 equipos de reacciones lunares. ¿Por qué? Porque este señor de aquí, sabéis que nada más arrancar tiene la fase, igual que en el boss de mundo, en la que se pone a hacer, digamos, esas líneas rectas de daño, y se llena la barrita del círculo en la que le haces, digamos, un daño de algo. Pero si ese daño de algo es reacción lunar, entonces luego, después de esa fase, no se imbuye de ningún elemento ni se vuelve inmune a ningún elemento y se queda con una imbuición neutra en el que le podéis pegar con todo y se le bajan las resistencias. Pero este señor de aquí, hay una forma muy interesante de utilizar esto a tu favor. ¿Por qué? Porque cuando acaba esa fase, si no le has pegado daño de reacción lunar o la mayoría del daño no ha sido reacción lunar, se queda con un elemento imbuido y además ese elemento es inmune. Con lo que podéis aprovechar equipos de daño entre comillas dual, porque sí, porque dura mucho el bicho, o podéis intentar jugar Mabuika incluso y tratar de hacer algo parecido al dragón aciago eterno, es decir, el dragón de las ruinas de la anterior conflagración, y este es el boss que es más eficiente bajarlo con reacciones lunares, pero si no tenéis reacciones lunares podéis intentar ir con Mabuika o algo así para derretirle intentando que se imbuya de crío.
El problema es que es muy difícil que durante la fase en la que le llenáis la barrita, le llenéis la barra solo pegándole con Citlalli para que se termine de llenar solo de crío, se inmune al crío y se permaimbuya de crío. Con eso, pues podéis llevar a lo mejor una Ayaka soporte con 250 de recarga para que le enchufe la ulti y llene la barra rápido y luego sobre el crío le derritáis. Ahora hablo de más equipos, pero es la primera mecánica. Segunda mecánica y segundo boss donde tenéis que llevar un sí o sí equipo de reacciones lunares. Si no, es muy complicado. Igual si tenéis un equipo de Skirk, porque voy a adelantar que Mabuika y Skirk son comodín, es decir, son equipos buenos en general. Básicamente este señor tiene la misma mecánica que el abismo. Mecánica número 1. Hay que bajar la primera barra de vida entera. Y eso no es tan complicado con equipos ya muy fuertes y muy tops. Segunda mecánica. Una vez le bajas la primera barra de vida, pues hay que golpearle otra vez en la segunda barra de vida, pero para subirle la barra gris, que es, digamos, una limitación de su vida máxima. Esa barra gris solo se completa mientras le bajas vida a partir de bajarle la primera barra si le pegas reacciones lunares. Si no le pegas reacciones lunares, vas a tener que volver a bajarle la barra roja para poder llenar la gris y prácticamente su vida se duplica, o en caso de tener un equipo no tan bien construido que no le baje rápido la barra, incluso se triplica su barra de vida. Esto lo hace prácticamente inviable. Con lo cual, si solo tenéis un equipo de reacciones lunares, va contra este señor, y contra este otro hay que abusar de los equipos de doble rotación o de doble daño, o con la mecánica de que se imbuya un elemento para poder hacerle reacciones. La reacción más fuerte es el vaporizado sobre Pyro, es decir, yo que sé, algún equipo de Nubilet con Mabuika o Xianglin soporte o algo así, o el derretido del Pyro sobre el crío. En ambos casos es un por 2 y digamos que son los equipos que más aprovechan que este bicho se imbuya, aunque si queréis jugar un carry dendro con un equipo de Hyper Bloom donde le vais a pegar el daño dendro del Hyper Bloom, el daño del carry dendro, ahora explico más de los equipos, pero hacéis que se perma imbuya del electro enemigo para poder hacerle un sprint continuo, igual no está mal, pero si tenéis un hidro pues ya no vais a poder saltar los blooms para jugar Hyper Bloom. Por eso es que prácticamente los mejores equipos son vaporizados de hidro sobre Pyro, Mualani, y derretidos de Pyro sobre crío, Mabuika, pero en vez de Citlalli se podría llevar un soporte sub DPS que haga mucho daño crío para poder equilibrar esto, como una Skirk Nuker si os sobra o algo así, pero bueno, ahora entro más en materia. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Este señor, el equipo que tengáis de electrocargado, o sea, de reacciones lunares. Hay un punto en el que si no le bajáis a tiempo va a invocar un montón de bichos en área, adivinar qué personajes pegan muy bien en área o qué reacción es la reacción que más daño hace en área para bajarte a estos bichos. El electrocargado lunar. El electrocargado lunar funciona como el electrocargado normal y básicamente se expande en todos los enemigos, con lo que prácticamente es un boss hecho para Flins. Y a la misma vez, si me decís, Phil, yo sí tengo a Nefer y a Flins, soy un ballenilla. Pues bien, este bicho es más cómodo con Nefer, porque la primera rotación donde hay que bajarle, digamos, ese circulito en daño lunar para luego ya poder pegarle limpio, es, digamos, una rotación limpia que te presta el boss para que con Nefer puedas pegarle, como estáis viendo en el gameplay, limpiamente sin tirar las ultis, y en la segunda rotación puedas tirar las ultis. Entonces, este boss está más hecho para Flins y este boss más para Nefer. Pero todo lo que tengas lunar aquí, si solo tienes Nefer Lauma, aquí y aquí, vaporizados y derretidos principalmente, con carry vaporizado hidro, es decir, Mualani principalmente, o a lo mejor un Nubilet con mucho Pyro. Y lo que he dicho antes, esto, Mabuika. Ahora voy con los equipos otra vez, porque ahora voy a entrar a esta PC y voy a decir, vale, señores, pues esto y esto, ¿no? Pero vamos con el último bicho, que me diréis, Phil, este último bicho es una leyenda local de Natlan que no he visto en mi vida. ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Pues en resumen tiene dos mecánicas, que además está aquí abajo. Mecánica número 1. Si te golpea un personaje que tiene pacto vital, se va a curar y te va a molestar mucho. Entonces, ¿qué hay que llevar? Escudos fuertes. ¿Qué viene muy bien aquí? Citlalli, porque este señor, dices en Skull, crío aguerrida.
es un bicho crío. Adivinen qué escudo crío tiene una eficiencia al crío del 250%, con lo cual te vuelve inmortal. Efectivamente, Layla. Sé que todos estáis pensando en Layla. Pues Citlali aquí es Jesucristo y en su defecto Layla, que te pone un escudo crío, o incluso Lanyan, si consigues que se imbuya el escudo. Sabéis que se imbuye como es Anemo, pues puede hacer esa mecánica de Anemo y ponerse crío. Entonces os hace falta o Citlali, o Layla, o Lanyan. Tenerlo muy en cuenta, y Lanyan que se imbuya de crío. Segunda mecánica. Este bicho no deja de moverse por las salas. He intentado bajarlo con el Mahuika derretidos. Igual necesito más práctica porque da un primer try, unas primeras impresiones rápidas. Pero igual se puede bajar con Mahuika derretido, con Citlali que te da tu escudo. Pero tiene esta mecánica de que le pone pacto vital a tu personaje en campo. ¿Qué significa esto de poner pacto vital a tu personaje en campo? Que no se va a poder curar. Y para eliminarlo tienes que llevar mucho healing. En este caso, en el equipo de Mahuika llevas a Xilonen y a Bennett, tienes mucho healing, igual puedes contrarrestarlo. Pero si tú llevas el escudo, te pone el pacto vital y te beneficias del pacto vital que te pone. Con lo cual, el personaje que más rendimiento le saca a este bicho de aquí es Arlequino. Arlequino le saca un rendimiento espectacular a este bicho de aquí. Pero te pone pacto vital, con lo cual no puedes curarte. Con lo cual contrarresta bastante a Furina. Es una penita, pero contrarresta bastante a Furina. Entonces, realmente personajes de pacto vital como Clorinde y Arlequino están bien, un escudo crío como Citlali, Layla y Lanyan están bien, y luego tiene una última mecánica que es un dolor de narices, que es que tiene una barrita, aparte de moverse un montón, que por eso no recomiendo jugarlo con Mahuika porque se mueve un montón y no vas a poder perseguirle. Básicamente, Furina tampoco, así que si quieres llevar un hidro, recomendaría más llevar una Yelan o un Shinkyu para llevar un hidro. Tiene un escudo blanco. Ese escudo blanco lo bajas con lo que tú quieras si consigues pegarle. Arlequino, a diferencia de Mahuika, digamos que persigue más al enemigo cuando vas a pegarle con los normales, y Yelan también persigue. Entonces, una combinación de Arlequino, Yelan, Citlali, y luego de último pues podría ser o bien Bennett, pero se va moviendo por ahí, así que te va a salir del área de Bennett, o bien Xilonen, que Xilonen de hecho aquí coincide bastante decente, pues un Arlequino, Yelan, Citlali, Bennett, o Arlequino, Yelan, Citlali, Xilonen, podría ser lo más eficiente para este boss. Pero sobre todo recordar, un Garry de pacto vital, fin, no tengo ninguno, cagaste. Igual vas a poder hacerlo de otras maneras seguramente, e igual encuentras la forma de hacerlo con Mahuika derretidos y bajarlo muy rápido. Pero lo que te está pidiendo este bicho es literalmente eso. Ahora, ¿qué equipo recomiendo? Pues bien, la construcción va a partir de aquí. Lo que sea que tengas de reacciones lunares... ¡No tengo reacciones lunares, señor de la pantalla! Pues tu equipo más fuerte contra el lamparero. El lamparero se mueve menos que el Senescal crío de aquí, pero tu equipo más fuerte contra el lamparero. Si es el de Skirk, el de Skirk. Si es el de Mahuika, el de Mahuika. Si es lo que sea que tengas más fuerte en tu cuenta contra el lamparero. ¿Por qué? Porque si no juegas reacciones lunares tiene el triple de vida y te va a resultar imposible, con lo cual tienes que meter toda la leña al fuego y la carne al asador. Entonces, reacciones lunares contra el lamparero, en su defecto tu equipo más fuerte. Ahora, ya he puesto mi equipo de reacciones lunares en el lamparero, porque sí saqué a Lauma porque te hice caso, y tengo Lauma Nefer, o al menos tengo un Hyper Bloom de Lauma. Pues bien, o Inefa electrocargados, ¿no? Imagino, no tengo a Fliss, pero tengo Inefa electrocargados. Muy bien. Pues ahora vamos a ir a el equipo de arriba del Pegaso. ¿Qué es en prioridad lo que se juega contra el Pegaso? Pues prioridad número 1, otro equipo de reacciones lunares, como ven aquí, que te están pidiendo pues literalmente Nefer Flins. ¿Que no tengo otro equipo de reacciones lunares? Busco aquí meter el Mahuika derretidos, intentando que se imbuya de crío con Citlali, o metiendo un sub DPS crío en vez de Citlali muy fuerte, o un doble crío incluso, rollo Ganyu Rosaria, por ejemplo, Bennett Mahuika, pero intentar abusar de que se imbuya de crío para luego con Mahuika derretirle todo, y a su misma vez con Mualani. Hacer exactamente lo mismo, de que se imbuya de Pyro para luego con Mualani vaporizarle todo y meter la mayoría de buffos que tú puedas. Phil, no tengo reacciones lunares, no tengo Mahuika, no tengo Mualani, no tengo manos, no tengo internet, no tengo dinero, y sáqueme de Latinoamérica, señor de la pantalla. Pues bien, se puede intentar, como os dije, aprovechar con creatividad esta mecánica de que se permaimbuye de un elemento. Entonces puedes intentar jugar otros personajes que también le puedan hacer reacciones principalmente para aprovecharse de esto, pero recordando que en la fase en la que tú vas a hacer que se imbuya de un elemento, tienes que pegarle mucho de ese otro elemento para que se imbuya. Recordar eso. Vale. Ya tengo equipos, me queda el último. Pues el último te va a poner un pacto vital infinito, prácticamente no te vas a curar, no va a haber healers, así que el último necesitas llevar principalmente un escudo crío. Ya digo, Citlali, Layla o Lanyan.
Una de los tres, que me imagino que tenéis Citrali, así que Citrali. Y luego te da Pacto Vital, con lo cual la segunda ventaja es jugar o bien Clorinde o bien Arlequino, que está en el banner casualmente, con lo cual tiene mucho sentido. Y de hecho es muy bueno porque prácticamente mantiene a Arlequino con el máximo de Pacto Vital todo el rato. Arlequino hace mucho daño. Y por último, me veis a mí que yo he hecho algo así, pero la verdad es que está un poco mal lo que he hecho, así que igual cambio y muevo a Furina por Yelan y yo que sé si muevo aquí a Ino con Furina en estos equipos. Igual como tengo healing en el equipo de Lauma, igual pongo a Furina arriba porque siento que Nefer no está sufriendo mucho contra el caballo. Ahí veré qué hago en general, ¿vale? Pero igual esto que veis aquí lo modifico y voy a meter a Yelan abajo porque Furina que te resta vida y luego no puedes compensar cargas con Furina, igual no es la mejor idea porque como tienes ese pacto vital no te curas y al no curarte pues no compensas cargas de Furina básicamente, entonces Furina no va aquí abajo, va mejor Yelan. Y esto sería algo así como la construcción. Si tenéis el escudo crío abajo, pero no un carry de pacto vital, no saquéis Arlequino, no os volváis locos. Intentar jugar vuestro mejor carry aquí abajo y es lo que hay. Un equipo de Skirk viene bien, ya que está Citrali en el equipo. Si jugáis Furina, Skirk, Citrali, Scoffy o algo así, no viene mal, pero el bicho se mueve mucho y de hecho la última peculiaridad y el último consejo del vídeo es que está hecho como para que no se pueda congelar, a pesar de que es un bicho que realmente es congelable en mundo abierto. Es decir, tú lo congelas, hacer la prueba y le dura 0,1 segundos el congelado y se va por ahí a moverse porque está hecho para moverse. Entonces, igual Skirk en ataques normales es bastante cómoda porque le va persiguiendo, digamos, pero tener cuidado porque tiene muchas peculiaridades importantes. El equipo de Citrali y Skirk igual está muy bien porque lleva un escudo crío y si tenéis equipos que compensen podéis jugar aquí reacciones lunares, aquí arriba Mabuika y aquí abajo Skirk, que es lo que seguramente mucha gente termine jugando porque son equipos más globales que todo el mundo tiene. ¡Poquito más, señores! Esta es ya la conflagración. Espero sacar otra de los 180 segundos. Espero encontrar combinaciones más locas que esto que estáis viendo en pantalla. Espero encontrar algunos glitch o gimmicks como hicimos con el cangrejo 33 segundos, que fue una locura y ayudó mucho a que se haga la anterior conflagración. Y si hay algún truco extra, intentar verificar que sea verdad, dejarlo en los comentarios, intentaré fijar alguna locura que diga, esto funciona, para que la gente pueda aprender también y que os ayudéis entre vosotros. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Benjaminis y chaito.